Hola, es un gusto saludarles. El día de hoy estaremos presentando el sistema de protección de la Organización de las Naciones Unidas correspondiente a la Cátedra de Teoría General de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Posgrado de la Universidad Católica del Táchira. El equipo está conformado por Bontemps Raiza, Chaparro Armando, Gutiérrez Rubén, Rey Jesús Manuel, Soto Carla y quien les habla, Ana González. Iniciaremos esta presentación con el resumen de una de las organizaciones más importantes del mundo conocida como la ONU, la cual ha tomado conciencia de la necesidad de proceder a un tratamiento individualizado de determinados derechos y de otorgar una protección especial a determinada categoría de personas. Pero, ¿qué es la ONU? Es un sistema universal de protección de los derechos humanos sin exclusión ni discriminación de ningún tipo. ¿Cuándo nace? Surge después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando los estados evidencian que los efectos de la guerra eran adversos a la humanidad y también eran adversos para las relaciones internacionales. Para ese entonces, 51 países se comprometen a mantener los ideales de la paz y la seguridad, los cuales fueron creciendo exponencialmente. Es por ello que, siendo un sistema universal de protección de los derechos humanos, traza como objetivos preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra, crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de tratados y de otras fuentes de derecho internacional, reafirma la fe de los derechos humanos fundamentales y promueve el progreso social y eleva el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Recordemos cómo surge esta organización. Señalábamos que fue posterior al resultado devastador que dejó la Segunda Guerra Mundial que se decide entonces crear la Organización de las Naciones Unidas. El 1 de enero de 1942 nace primero las Naciones Unidas, término acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, en donde solo 26 naciones se comprometieron a seguir luchando contra las potencias del eje. Pero en 1945, en la ciudad de San Francisco, el 24 de octubre, 50 naciones firman la Carta de las Naciones Unidas. Ahora prácticamente todos los países del mundo son parte de la mayor organización a nivel internacional para enfrentarse a los problemas de la humanidad. De los 194 países que hay en el mundo, 193 forman parte de las Naciones Unidas. Nos preguntamos entonces cuál es el único estado que no participa y es la Ciudad del Vaticano, que es el único estado reconocido a nivel mundial como soberano, que no es miembro de la ONU, pero sin embargo la Santa Sede tiene calidad de observador. Nos preguntaremos entonces, ¿qué hace la ONU? Ella procura el mantenimiento de la paz, promueve y brinda protección de los derechos humanos, proporciona una respuesta en asuntos humanitarios, es decir, consolida la cooperación internacional para la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural u humanitario. Garantiza el desarrollo de las naciones y sobre todo aquellas más vulnerables, sin importar su raza, religión, sexo. Con el pasar de los años, este concepto ha evolucionado a un desarrollo sostenible, es decir, un equilibrio con el medio ambiente. Garantiza también el derecho internacional basado en valores de justicia y respeto y se lleva a cabo a través de las cortes, tribunales y tratados multilaterales. ¿Cómo promueve la ONU y protege los derechos humanos? A través del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a través del Consejo de Derechos Humanos, los órganos de tratados de derechos humanos y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También están los asesores especiales sobre prevención de genocidio y la responsabilidad de proteger. Es así como encontramos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas. El 1 de septiembre del 2018, Michelle Bachelet asumió el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos fue creada en 1993 y ella representa a la 7ª comisionada elegida para trabajar en conjunto a los estados de promoción y protección de los derechos humanos.
apoyando a diferentes departamentos, oficinas regionales y nacionales, y es la máxima autoridad para investigar situaciones irregulares. Hablemos entonces del Consejo de Derechos Humanos, que fue establecido en el año 2006 y sustituyó la Comisión de los Derechos Humanos, con 60 años de trabajo a sus espaldas, como órgano intergubernamental, clave, responsable. Pasaremos entonces al punto de los órganos del Tratado de Derechos. Están constituidos por comités de expertos independientes encargados de supervisar la aplicación de los principales tratados internacionales. El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual hace referencia a sus siglas, y promueve las garantías básicas dentro de un sistema de desarrollo de organización. Tiene también a los asesores especialistas sobre la prevención de genocidio y la responsabilidad de proteger, que actúa como un catalizador para concienciar acerca de las causas y las dinámicas del genocidio, para alertar a los actores relevantes cuando existe riesgo de genocidio, así como de promover y llevar a cabo acciones apropiadas. ¿Qué instrumentos legales ayudan a la ONU en la protección de los derechos humanos? Conseguiremos la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que es el primer documento legal que protegía los derechos humanos junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y tenemos también como segundo punto la democracia, que está basada en el Estado de Derecho. Es en última instancia un medio para lograr la paz y la seguridad internacional, el progreso, el desarrollo económico, social y el respeto de los derechos humanos. Como tercer punto tenemos el Consejo de Seguridad, quien a través de la Carta Fundacional dota a la autoridad para investigar y mediar, enviar una misión o asignar enviados especiales o solicitar también al secretario general que utilice sus buenos oficios. Como cuarta y última tenemos la tercera comisión de la Asamblea General para los asuntos sociales, humanitarios y culturales, que analiza una gran variedad de temas, que incluye también cuestiones de derechos humanos y otros organismos que tratan diversos temas. Dentro de las competencias de la Organización de las Naciones Unidas podemos encontrar a su presidente, que es Volkan Bozkır, que es el 75º su periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, desde su apertura el 15 de septiembre del 2020 a lo largo de todo un año. Dentro del Consejo de Seguridad podemos mencionar que este es rotado mensualmente entre sus miembros conforme al orden alfabético en inglés de los nombres de los Estados miembros. Dentro del Consejo Económico y Social tenemos a Munir Khan, su excelencia, quien es actualmente el embajador y representante permanente de Pakistán ante las Naciones Unidas en Nueva York. En el Consejo de Administración Fiduciaria tenemos elegida a Anne Gueguen de Francia como presidenta. En la Corte Internacional de Justicia tenemos como presidente a Abdulgavi Ahmed Yusuf. Este es el órgano judicial principal de las organizaciones de las Naciones Unidas en la Corte Internacional de Justicia. Y como secretario general tenemos a Antonio Gutiérrez. Asimismo, tenemos que dentro de la Asamblea General se goza de algunas competencias establecidas en el artículo 10 que se pueden discutir y hacer recomendaciones sobre cualquier asunto o cuestión sin restricciones en tal sentido. Esta expone competencias en el ámbito político que considera los principales generales de cooperación para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, entre otros. El ámbito presupuestario que tiene como punto final fijar cuotas o contribuciones de los miembros para hacer frente a los gastos de la organización. Tenemos el asunto normativo, que es la aprobación de reformas de la Carta y convocatorias de conferencia general de las Naciones Unidas para revisión de la Carta e impulsar el desarrollo y la codificación del derecho internacional. Tenemos el tema de las electivas, que es la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social y de todos los miembros de elección, los jueces del Tribunal Internacional de Justicia. La elección del secretario general de la organización también está allí. Tenemos otro punto que es la parte informativa.
que es solicitar, recibir y considerar los informes presentados por el Secretario General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Administración. También tenemos como último punto la parte económica, social, cultural, educativa y sanitaria. Esta intenta fomentar la cooperación en estos campos y hace efectivo los derechos humanos y libertades fundamentales. Como segundo punto tenemos el Consejo de Seguridad. Las principales competencias del Consejo de Seguridad están destinadas a garantizar el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. Tenemos varios ámbitos o varios puntos. Sería el ámbito político, que es respecto a las controversias y situaciones susceptibles de dar origen a las controversias internacionales. Las normativas, que tiene que ver con la concertación de los convenios especiales entre las Naciones Unidas y sus miembros, tomando individual o colectivamente los que regulan la cuantía y las condiciones de la fuerza destinadas al cumplimiento de las medidas preventivas o coercitivas adaptadas al Consejo, y la parte electiva, que tiene que ver con la elección de la Asamblea General, aunque las votaciones separadas de cada miembro del Tribunal Internacional sea de Justicia. Tenemos también el Consejo Económico y Social, que contribuye a la paz internacional mediante la cooperación económica, social, cultural y humanitaria. En este ámbito tenemos una competencia general para desempeñar cuantas funciones le sean encomendadas por la propia Carta o por la Asamblea General, así como aquellas destinadas a garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea. No obstante, dado el carácter técnico de este órgano, posee una mayor competencia particular, que son de naturaleza informativa o recomendatoria. Como cuarto punto tenemos el Tribunal Internacional de Justicia, que es el órgano judicial de las Naciones Unidas. ¿Cuándo actúa? Cuando las partes convienen voluntariamente en someter un asunto concreto a la competencia judicial del tribunal, cuando la jurisdicción del tribunal se establece en algún tratado internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, y cuando los estados parten de una controversia, han reconocido como obligatoria la jurisdicción del tribunal mediante una declaración previa unilateral. Como quinto punto tenemos la Secretaría de las Naciones Unidas. Dado la importancia y el protagonismo alcanzado en los medios de comunicación por la figura del secretario general, este se identifica como su máximo representante. Le competen las funciones administrativas y las funciones políticas. ¿Cuáles son entonces los procedimientos especiales de la ONU? Tenemos mandatos para presentar informes y asesorar sobre derechos humanos, tenemos visitas a otros países, actúan sobre casos de naturaleza amplia mediante el envío de comunicaciones a los Estados Unidos, contribuyen a la elaboración de normativas internacionales de derechos humanos, participan en la tarea de promoción, sensibilización a la población y asesoran en materia de cooperación técnica. Hablemos entonces de un caso emblemático, la ONU y el proceso de paz en Colombia. La ONU y el proceso de paz en Colombia intentó durante 3 décadas negociar el fin del conflicto con la guerrilla, pero todos los esfuerzos fracasaron por la desconfianza mutua hasta que en el año 2016 el gobierno y la FARC llegaron a un acuerdo en el cual fueron determinantes las garantías de la ONU para el desarme y la desmovilización de más de 13.000 combatientes. Jaramillo para el año 2016 indica que, abro comillas, probablemente el acuerdo hubiera sido posible sin la ONU, pero el resultado habría sido mucho menos bueno porque justamente una de las cosas que funcionó impecablemente bien fue todo el proceso de desarme y desmovilización de la FARC. Cierro texto. Este proceso tuvo en periodo de negociaciones de alrededor de 4 años en La Habana, Cuba y en Noruega, como países garantes de apoyo y que tuvo la participación de las Naciones Unidas, que aún hoy supervisa sobre el terreno la implementación del acuerdo firmado, un proceso que ha resultado mucho más complejo de lo que se esperaba inicialmente y que sin duda alguna ha sido altamente mediático.
El 19 de enero del 2016, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la FARC anunciaron al mundo el interés de que la ONU asumiera la tarea de verificar la implementación de los acuerdos que finalmente llevaron a cabo a iniciar el cese de fuego durante años de enfrentamiento. Por otra parte, la misión de verificación designada por la ONU define el proceso como histórico y exitoso, aunque reconoce que los desafíos que todavía tiene Colombia para cumplir los compromisos en materia de seguridad, sustitución de cultivos y justicia transicional. Como conclusión a este tema, podemos concluir que, o en tal sentido podemos concluir que los derechos humanos son el resultante de la búsqueda de equidad entre los hombres del mundo. Su promoción nos ha llevado a vernos de forma igual, pero lamentablemente siguen habiendo formas de acción que no permiten el libre desenvolvimiento de la persona. El derecho humano es importante en el sentido de igualdad, de oportunidades y de desarrollo, pero también implica valorar y promover la diversidad de manera pacífica, con verdadera justicia y un gran valor. Acá podemos encontrar las referencias bibliográficas de este trabajo y por su atención, muchas gracias.